Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 207. El tema de hoy es ¿qué pasa con aquellos que no creen? ¿Te has hecho esa misma pregunta? Vamos a ver. En febrero de 1974 tuve un encuentro con Jesucristo que cambió mi vida totalmente. Comprendí que había muerto por mí y experimenté su amor. Supe que Dios era real y conocí las extraordinarias bendiciones de una relación con Jesús. Pero casi inmediatamente experimenté lo que Pablo describe en este pasaje como una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Romanos 9:2. Anhelaba que todo el mundo experimentara y supiera lo que yo había experimentado hacía poco. Ansiaba que mi familia y amigos que aún no eran cristianos conocieran a Cristo. El apóstol Pablo se preocupó con tal pasión por su propio pueblo que estaba dispuesto a ser separado de Dios y del pueblo que amaba para que ellos se salvaran. Pablo asegura: desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, una definición de ir al infierno por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo confiaba en que Dios tenía toda la situación bajo control. Dios es soberano, gobierna y reina en su universo. ¿Cómo podemos equilibrar esta angustia y pasión por los que amamos con una confianza en la suprema soberanía de Dios? Muy bien, entonces vamos al primer texto bíblico en Salmos capítulo 89 del 9 al 13. Lo vamos a leer en PDT. Tú controlas el poderoso mar y calmas las fuertes olas. Tú venciste a Rahab con tu poder, desparramaste a tus enemigos. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra te pertenece. Estableciste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur, el monte Tabor y el monte Hermón alaban tu nombre. Tu brazo es poderoso, tu diestra es fuerte, tu mano muestra la victoria. Amén. El primer punto: da gracias a Dios por su gobierno y su reinado. No sabemos la respuesta a todas las preguntas, pero sí sabemos que Dios tiene el control de su universo, pues este mundo es de Dios. Él te ama y puedes confiarle, no solo tu futuro, sino también aquello que le sucederá a los demás. Tuyo es el cielo y tuya es la tierra, tú fundaste el mundo y todo lo que contiene, dice el verso 11. No solo creó el mundo, sino que también continúa actuando en la historia. Dice: tú gobiernas sobre el mar embravecido, tu brazo es capaz de grandes proezas, fuerte es tu mano y exaltada tu diestra, versos 9 y 13. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, dice Romanos 8:28. Acompáñenme a orar y asimismo poner la confianza en nuestro buen Dios, de que las personas que amamos se van a salvar. Amado Señor, tú eres el soberano Señor, eres el creador del mundo y el autor de la historia. Te doy gracias porque puedo confiar en que tienes el control último de todas, absolutamente todas las circunstancias de mi vida. Confío en ti, en tu soberanía y en tu gobierno. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 21. Romanos 9, del 1 al 21. Dice así: soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. Digo la verdad. Tengo una gran tristeza y llevo siempre un gran dolor en el corazón. Espero que pueda ayudar a mis compatriotas que son mi propia raza. Incluso estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo si eso sirviera para ayudarlos. Ellos son el pueblo de Israel, son los hijos que Dios eligió. Les mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios les dio la ley, la adoración en el templo y sus promesas. Sus antepasados son los patriarcas. De ellos desciende físicamente el Mesías, quien es Dios sobre todos, bendito para siempre, así sea. Como dije,
Ellos me dan mucha tristeza, pero eso no quiere decir que la promesa que Dios les hizo haya fallado. Lo que pasa es que no todos los que son descendientes de Israel son el verdadero Israel, ni todos son verdaderos hijos de Abraham por ser sus descendientes, como Dios dijo, tu descendencia será trazada solo a través de Isaac. O sea, que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Dios los que son hijos de Dios de acuerdo con la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando le prometió, el año que viene yo volveré y Sara tendrá un hijo. Y eso no es todo. Rebeca también tendría hijos. Estos hijos fueron los hijos de nuestro antepasado Isaac. Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca, el hijo mayor va a ser el siervo del menor. Lo dijo así para demostrar que ese era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él elige a quien quiere, y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Que Dios es injusto? Claro que no. Dios dijo a Moisés, tendré compasión y piedad de quien yo quiera. Así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. En la Escritura Dios dice al faraón, te elevé al puesto de rey para demostrar mi poder en tu vida y para darte a conocer en toda la tierra. Entonces, Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con quien quiere serlo. Así que si alguno me preguntara, si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho de pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. Muy bien, vamos a ver el segundo punto. Confía en su misericordia y compasión. Eso no es justo, es el clamor no solo de los niños, sino también de muchos adultos respecto a la fe cristiana. Después de haber llegado a la cumbre de la epístola al final del capítulo 8, Pablo vuelve a reflexionar sobre la raza de Israel en los capítulos 9 al 11. Para él no era convertirse del judaísmo al cristianismo, más bien pensaba que convertirse en cristiano era parte del cumplimiento de ser un verdadero israelita y un verdadero hijo de Abraham. Para Pablo, aquello era algo tremendamente personal. Llama a Israel mi propia raza en el versículo 3, refiriéndose no a los cristianos sino a los judíos. Ellos eran su familia, habían crecido con ellos, asegura que sufre una gran tristeza y le embarga un continuo dolor. Algunos sugieren que después que alguien se convierte en cristiano, no hay más tristeza en la vida, pero para Pablo con aquel gran gozo también vino una gran tristeza y dolor. Es una extraña paradoja. Puedes sentir también ese gran dolor por miembros de tu familia o amigos que parecen estar fuera del reino, o puedes sentirlo cuando la gente rechaza a Jesús. Pablo se preocupó tanto por la salvación de aquellos que estaba dispuesto no solo a morir por ellos, sino también a ser maldecido y separado de Cristo, lo cual era lo que más aterrorizaba a Pablo. Moisés expresó una oración similar cuando oró por el pueblo que había pecado contra Dios. En Éxodo 32:32 dijo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Dios no aceptaría ni el ofrecimiento ni el sacrificio de Moisés, ni tampoco el de Pablo, porque sus vidas no podían expiar los pecados del pueblo. Solo la vida del único sin pecado, Jesús, podía expiarlos. Jesús estuvo dispuesto a ser maldecido y separado, como lo dice Romanos 9:3, por nosotros. No solo estuvo dispuesto, pues su sacrificio fue aceptado y fue eficaz. No hay nada que podamos añadirle. Sin embargo, para sorpresa y tristeza de Pablo, se da cuenta de que la mayoría de su propio pueblo ha rechazado aquel don extraordinario de redención y perdón. Dios les ha ofrecido, y también nos ha ofrecido a nosotros todo, y sin embargo pueden optar por rechazarlo. Lo que es más aún triste para Pablo es que son el pueblo elegido de Dios. El Señor en su soberanía había escogido al pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios
y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Con aquel antecedente, Pablo se enfrenta a la pregunta candente que tuvo que atormentarlo durante su ministerio. ¿La promesa de Dios falló? La respuesta es no, no lo hizo. ¿Cuál es entonces la explicación? Su primera respuesta fue decir, en efecto, ¿te has dado cuenta de que Dios nunca hizo promesas a todos los descendientes de Abraham? Luego presenta dos ilustraciones, una de Isaac en comparación con su hermano y la otra de Jacob comparado con Esaú, versículos 6, 9 y 10, 13. En ambos casos, la promesa fue dada a uno de ellos y no al otro. ¿Es eso justo? ¿Acaso Dios es injusto? Su respuesta es que si alguien dice que Dios es injusto es porque no conoce a Dios. La doctrina de la elección está basada en la misericordia de Dios. Tendré misericordia de quien yo quiera tener y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Versos 15 y 16. Las palabras misericordia y compasión aparecen 4 veces aquí, en el verso 14 al 18. Puedes confiar en Dios sobre tu futuro y el de aquellos a quienes amas. Él tiene el control último, es su responsabilidad soberana. La Biblia no va más allá en responder preguntas. Nos habla de la gran compasión de Dios y de su justicia. Nos enseña tanto a elegir como a tener libre albedrío. El libre albedrío significa que somos responsables de nuestras propias elecciones. Muy a menudo, la verdad en la Biblia no se encuentra en un extremo ni en otro, ni tampoco en el medio, sino en ambos extremos a la vez. Esto no es un misterio que la Biblia nos resuelva. Hay algunas cosas sobre las cuales tenemos que concluir como el salmista. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Lo dice Salmo 139:6. Necesitamos aferrarnos a las verdades de la elección y del libre albedrío al mismo tiempo. Acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias por ser amoroso y misericordioso, lento para la ira y rico en piedad. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, para que todos los que creen en ti puedan ser libres. Ayúdame a confiar en ti cuando mi comprensión falle. Vamos a leer el tercer texto bíblico que lo encontramos en Oseas capítulo 11, desde el verso 12 hasta el capítulo 14, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Efraín me rodeó de engaños, Israel se rebeló contra mí, pero Judá aún está con Dios y aún es fiel con los santos. Capítulo 12. El Señor está en contra de Israel. Efraín malgasta su tiempo, persigue el viento todo el día. Cada vez miente más y roba más. Ha hecho pactos con Asiria y envía su aceite a Egipto. El Señor tiene algo en contra de Judá. Castigará a Jacob como merece y le pagará según sus obras. Desde que estaban en el vientre de su mamá, Jacob empezó a engañar a su hermano. Siendo adulto se enfrentó a Dios. Luchó con un ángel y le ganó. Lloró y le pidió un favor. Encontró a Dios en Betel y le habló. El Señor Dios Todopoderoso quien le habló, su nombre es Yahweh. Y tú vuelve a tu Dios. Ten fiel amor, sé justo y confía siempre en Él. A Canaán le encanta engañar a la gente. Usa balanzas que han sido alteradas. Efraín dijo, soy rico, he encontrado un tesoro. Nadie se enterará de mis crímenes, nadie conocerá mis pecados. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde que vivías en Egipto. Haré que vivas en carpas en el desierto como en la época de la carpa sagrada. Les hablé a los profetas y muchas veces les di a conocer mi voluntad por medio de visiones. Por medio de los profetas conté historias para enseñar mis lecciones a la gente. Pero la gente de Galaad ha pecado en Gilgal, son mucho peor. Sacrifican toros y construyen muchísimos altares como hileras de rocas cerca de los campos de cultivo. Jacob huyó a Harán. Allí Israel trabajó para conseguir una esposa y cuidó ovejas para conseguir otra. Por medio de un profeta, el Señor sacó a Israel de Egipto y por medio de un profeta lo protegió. Pero Efraín hizo que él se enojara. El Señor lo castigará y él le hará pagar por la maldad que hizo. Capítulo 13. Israel se arruinó a sí mismo.
Efraín se hizo a sí mismo muy importante en Israel. Cuando hablaba todos temblaban de miedo, pero Efraín pecó adorando a Baal y por eso murió. Ahora continúan pecando y fabrican ídolos, construyen las mejores imágenes que pueden hacer. Son trabajos hechos por los mejores artesanos. Les hablan a esas estatuas y besan a los becerros. Por eso serán como nubes del amanecer y como rocío que desaparece rápidamente. Serán como paja que arrastra el viento en los lugares donde se trilla el grano, como humo que sale de una chimenea y desaparece. Yo he sido el Señor tu Dios desde que vivías en Egipto. No conociste a otro Dios que no fuera yo. Yo era el único Salvador. Te conocí en el desierto, en esa tierra seca. Mientras los guié y los alimenté, tuvieron mucho que comer, pero se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Así que seré como un león con ellos, seré como un leopardo en el camino de Asiria. Los atacaré como un oso enfurecido y destrozaré su pecho. Los devoraré como un león, los destrozaré como un animal salvaje destroza su presa. Israel, te destruiré porque te pusiste en contra mía, te pusiste en contra de quien te ayudó. ¿Dónde está tu rey? ¿Podrás salvar todas tus ciudades? ¿Dónde están los jueces que pediste cuando dijiste, dame un rey y unos líderes? Yo te di un rey cuando estaba enojado y te lo quité cuando estaba lleno de ira. Efraín trató de ocultar sus culpas, creyó que sus pecados eran un secreto, pero recibirá su castigo. Le llegarán dolores como los que siente una mujer que da luz. Él no será un niño sabio. Cuando le llegue la hora de nacer, no sobrevivirá. Los libraré del sepulcro, los rescataré de la muerte. Muerte, ¿dónde está tu plaga? Sepulcro, ¿dónde está tu poder? No veo razón para lamentarse. Efraín es el más rico de entre todos sus hermanos, pero vendrá un viento del oriente. El aliento del Señor soplará sobre el desierto. Los manantiales y fuentes de Efraín se secarán. El viento se llevará sus tesoros y objetos preciosos. Samaria es culpable por haberse rebelado contra su Dios. Serán pasados a cuchillo, sus hijos serán estrellados contra el suelo, y sus mujeres embarazadas serán destripadas. Capítulo 14. Hay que volver al Señor. Israel, regresa al Señor tu Dios. Tu pecado te ha hecho caer. Piensen bien cómo se disculparán ante el Señor. Díganle, perdona todos nuestros pecados y recuerda solo lo bueno que hemos hecho. Si lo haces, te ofreceremos palabras de alabanza y agradecimiento. Asiria no nos salvará. No montaremos nuestros caballos para ir a buscar ayuda en Asiria. No volveremos a decirle a lo que hicimos con nuestras manos, tú eres Dios, porque tú eres quien te compadece del huérfano. Los perdonaré por haberme abandonado. Les haré el regalo de mi amor. Mi furia contra ellos ha desaparecido. Seré para Israel como el rocío. Él florecerá como un lirio, crecerá como los cedros del Líbano. Sus raíces se extenderán por todos lados para obtener alimento y se volverá tan bello como un olivo. Tendrá el aroma de los bosques del Líbano. Los que vivían bajo su sombra regresarán y crecerán como el grano. Darán fruto como la viña. Israel será recordado en el mundo como el vino del Líbano. Efraín, ya no tendré que preocuparme por los ídolos. Yo soy quien te ha respondido. Yo soy quien te protegerá. Soy como un árbol de ciprés, siempre verde. Tu fruto viene de mí. Consejo final. Quien sea sabio entenderá estas cosas. Quien tenga capacidad para entender aprenderá esto. Los caminos del Señor son correctos. Los justos los seguirán, pero los perversos tropezarán con ellos. Tercer punto. Deja el pecado y vuélvete a Dios. El amor de Dios por ti es incondicional. No nos ama por lo que merezcamos o hayamos ganado. Él nos ama sin límites. Quiere sanar nuestra infidelidad. El amor incondicional de Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados, sanar nuestras heridas y reparar nuestros corazones rotos. Como indica la Biblia amplificada, Dios nos llama a apartarnos del pecado y a volver a su amor. Por tanto, vuelvan a su Dios. Manténgase firmes en el amor y en la misericordia, en la rectitud y en la justicia, y esperen a su Dios con expectación. Capítulo 12:6. Esto resume el mensaje de Oseas. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Lo dice en el capítulo 14 del 1 al 2 y promete, yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Los haré florecer, tu fruto procede de mí. Los pecados de Israel no eran muy diferentes a los pecados del siglo XXI. Por ejemplo, había fraude en la ciudad,
decía, la gente se comporta como astutos comerciantes que venden balanzas fraudulentas y les encanta estafar. La gente buscaba seguridad en sus finanzas. Efraín dice con jactancia: ¿cómo me he enriquecido? He amasado una gran fortuna. En todas mis ganancias no encontrarán que haya pecado en algo. Verso 8. Cuando Dios bendice, nos sentimos satisfechos. Cuando estamos satisfechos, nos enorgullecemos y luego nos olvidamos de Dios. Vemos este ciclo en nuestra nación y en nuestras propias vidas. Por eso el Señor dijo: les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. El versículo 6. A pesar de sus pecados, Dios les prometió redención. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Esto también lo podemos ver en 1 Corintios 15:55. La muerte ha perdido su poder sobre nuestras vidas a través de Jesús. Cuando nos volvemos a Dios, Él nos promete que floreceremos y echaremos renuevo y que nuestro fruto procederá de Dios, como lo dice Oseas 14:7 y 8. También debemos entender que el Señor está en contra de la idolatría, de que nosotros adoremos o pongamos nuestra confianza en ídolos hechos de manos de hombres. Por eso necesitamos arrepentirnos para que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar. Amado Señor, te pido que perdones mis pecados. Recíbeme en tu gracia, sana mi rebeldía y ámame sin límites. Ayúdame a echar renuevos como una vid y a ser fructífero. La pastora Pipa añade en Oseas 14:4. Yo corregiré su rebeldía y los amaré de pura gracia. Es increíble el efecto de ser amado gratuitamente. Cuando experimentamos ese amor de Dios, nuestros corazones cambian. A través de ese amor, Dios ha sanado mucha de mi rebeldía, pero todavía queda un trecho por recorrer. Le damos gracias al Señor por su inmensa misericordia y por su salvación, y porque podemos poner nuestra confianza que aquellos que aún no creen serán alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.